en su programa Conciencia en el Desarrollo con el tema sobre educación. Estábamos comentando algunos puntos. Yo lo que quiero referirme, pues, primero es que los docentes no son realmente el problema. Okay. El problema, desde mi punto de vista, es un sistema educativo, un modelo educativo que no está basado en aprendizaje, solamente en memorización, y que produce o genera a esos docentes que utilizan el mismo sistema que fueron empleados con ellos. Ahora, nada más un detalle. No son el problema, pero tienen el problema. Claro. Y ese es lo complicado, ¿no? Exacto. Yo dije la vez pasada, hice un símil. Imagínate una fábrica de sillas, ¿de acuerdo? Tienes una fábrica de sillas. ¿Cuál es el producto de esa fábrica de sillas? El producto, sillas. Las sillas. Sí, Okay. ¿no? Imagínate que en esa fábrica todas las sillas salieran de 3 patas. Y entonces vamos a hacerle prueba a las sillas de 3 patas. ¿Por qué están así? ¿No te parecería absurdo? Pues sí. ¿Qué tendríamos que revisar y dónde tendríamos que hacer la modificación? En el modelo. En el proceso productivo. Correcto. Si yo quiero corregir las sillas de 3 patas, tengo que corregir ese proceso que está generando ese resultado. Igualmente en la educación, si yo quiero que los docentes salgan mejor preparados, tengo que hacer un cambio en el modelo educativo para que ellos puedan realmente aprender aquello que estudian y lo puedan aplicar correctamente con sus alumnos. Ahora, una de las cosas que a mí se me hace pues triste, no encuentro otra palabra, es imagínate, pasas en un salón de clases de primaria y secundaria en siglo XXI y encuentras a docentes dictando. Sí. ¿No se te hace eso de la prehistoria? Sí, no. O sea, eso lo he visto. Pero el problema no son los docentes, el problema es que no les enseñan técnicas, métodos y procedimientos para transformar el estudio en aprendizaje, entonces recurren a métodos. Dictado, y está en el pizarrón escribiendo y escriban esto. O otra cosa, ¿cuándo has visto en los salones de clase los objetos de estudio? Es difícil. Muy difícil. Entonces, ¿cómo puede un alumno aprender acerca de un átomo si no tiene un átomo o una representación de un átomo? O de una molécula, o de un árbol, o de cualquier cosa que estén estudiando. Es imposible que un alumno, por muy inteligente que sea, pueda aprender de algo que no tiene presente, que no lo puede ver, que no lo puede tocar, que no lo puede manipular y por lo tanto no puede aprender. Nos queda claro que hay canales de aprendizaje, también pueden ser canales de comunicación, como quieramos verlo, que es el auditivo, el visual y kinestésico. Okay. Sí. Ahora, aquí esto es PNL pura. La PNL propone o comenta o afirma que las personas que solamente escuchan retienen el 10% de la información que reciben. Las personas que tienen un impacto visual, un impacto auditivo, retienen un 20%. Las personas que tienen un impacto audiovisual, un impacto auditivo y un impacto físico, kinestésico, a nivel de sensibilidad, retienen un 30%, ¿no? Y fíjate qué interesante, y está comprobado que las personas que enseñan retienen un 90%, claro. Y el que enseña está en una postura de hacer. Si nosotros trasladáramos al chico al hacer, ahí aprenden. Por ejemplo, yo no tengo mejor ejemplo que la computadora. Yo fui empírico en la computación. Yo me paraba enfrente de la computadora, no sabía nada y empezaba a picarle. Y en los internet, oye, ¿y cómo le hago para picarle acá? ¿Y qué pasa si, oye, quiero hacer esto? Y me iban enseñando. ¿Sí? Y de repente me volteé y hasta sé formatear ahora una máquina. Okay. Y no tengo un certificado, no tengo un papelito que me avale el que tengo ese conocimiento, pero cuando me paro frente de la máquina, arrojo resultados. Tienes la competencia. Sí, y fue en la práctica. Claro. Y fue con el objeto de estudio. Sí, ¿no? Y era bien emocionante cuando le picabas aquí y le picabas acá, y eso que querías proyectar y eso que querías lograr, obtenías el resultado. Claro. Decías, wow, fantástico, ¿no? Ahora, eso que comentas es el cono de la experiencia de Dyle, que era un pedagogo, y decía que tú puedes llegar a aprender eso que estás estudiando, si haces una demostración, o si lo aplicas, lo puedes llegar a aprender en un 80%. Y solamente con la práctica real lo logras al 100%. Pero vuelvo a repetir, en los planteles educativos están los alumnos sentados, recibiendo información que no pueden recordarla toda. Segunda, pueden poner cierta información en su mente, pero nunca los ves, o pocas veces los ves aplicando. ¿Cómo se aprende? Eso es evidente. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Cómo se aprende a hacer cosas?
Haciéndolas. ¿Cómo puedo aprender química? Haciendo química. ¿Cómo puedo aprender matemáticas? Haciendo matemáticas. ¿Cómo puedo aprender historia? Haciendo historia. ¿En qué sentido? En generar una serie de representaciones, modelos, prácticas que me lleven a aplicar el conocimiento, de preferencia en la vida real, para que eso se convierta en una competencia y al final y en un futuro me sea útil. No solamente un conocimiento muerto, innecesario, porque ya lo puedo sacar más rápido y con un mayor grado de exactitud de Internet. Ahora, aquí lo interesante es que hablamos de que tenemos 3 memorias, a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo dura segundos. Es aquella persona que me da el teléfono y lo puedo retener para solamente guardarlo en mi celular, pasan 2 minutos y lo olvidé. Bueno, en mi caso ni siquiera el tiempo para guardarlo en el celular, tengo que apuntarlo o guardarlo inmediatamente en el celular. Mediano plazo, 2-3 días. Esa memoria a mediano plazo es la que ocupan los chicos para pasar sus exámenes. Estudio para hoy pasar los exámenes, para pasar el examen mañana, no para aprender, para sacar palomita en mis exámenes, dar la respuesta correcta y tener una nota probatoria. Bueno, y la memoria a largo plazo es para toda la vida. Entonces, lo interesante es cómo podemos hacer que cierta información se guarde en esa memoria a largo plazo. Y hay 2 formas, según los especialistas. La primera es con la repetición. Cuando una persona repite la misma información, se ancla en esa memoria a largo plazo. Y la segunda, que es la que yo creo que donde tú y yo estamos más de acuerdo, cuando hay un impacto emocional. Sí. Y ese impacto emocional viene mucho del sentir. Es cuando recibimos la estimulación en todos los niveles y me emociona y experimento sensaciones emocionales cuando estoy manipulando el objeto, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo, si un niño se va a atravesar la calle y no se da cuenta que viene un auto, le toca el claxon en el auto, no lo atropella, pero el chico se asusta, créeme, a partir de ese momento el niño va a aprender que cuando va a cruzar la calle se va a fijar para ambos lados de los sentidos, para evitar lo que iba a suceder. Claro, bueno, entonces, cuando yo tengo el objeto de estudio, estoy recibiendo infinidad de estímulos a nivel auditivo, kinestésico, visual, y eso me genera una emoción y es cuando se ancla, ¿no? Entonces, si no tenemos el objeto de estudio, no se van a lograr esas aprendizajes o no tenemos esa representación. Ahora, aquí es un reto de infraestructura, un reto de actitud, porque es cierto que es increíble que todavía hay docentes que se la pasan dictando y algunos o muchos de esos docentes también es cierto que han recibido la capacitación, que se les ha propuesto estrategias, que se les ha dicho que sean más dinámicas sus clases y a veces por comodidad o por hábito o porque no les cae el 20, siguen dictando. Sí, claro. Siguen dictando, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tienen nuestras autoridades, los maestros y todos los que queremos estar cerca de la educación es hacer que los chicos se diviertan aprendiendo. De acuerdo. Ahora, otra parte interesante para podernos dar cuenta de lo importante que es no solamente retener el conocimiento, repetir el conocimiento, repetir las palabras. Cuando uno va a hacer algo, cuando uno lo va a aplicar, tienes que buscar una imagen mental en tu mente. Okay. Para que a través de esa imagen mental tú puedas llevarla a la práctica. ¿Okay? Si tú imagínate que eres doctor y vas a operar. Entonces, antes de abrirlo, vas a ir a tus imágenes mentales para ver cómo se hacen y tienes esa evidencia en tu mente y entonces sigues esa imagen mental y lo haces visiblemente. Si el alumno tiene solamente palabras y no tiene imágenes mentales de hacer, difícilmente puede desarrollar una competencia que tenga que ver con el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ver siempre con el hacer. Ahora, creo que, conozco mucho tu trabajo, Alberto, y yo creo que a donde vamos a caer, y creo que es propio y es prudente y es bien interesante, es como tú lo expones claramente en tus conferencias. El problema no es de matemáticas, el problema no es de álgebra, el problema no es de historia, de ciencias naturales y demás. El problema es de español. De español. ¿No? Todos los problemas y de todas las materias son únicamente de español. Sí. ¿Por qué? Porque, todas las materias están formadas y todas las ciencias están formadas de palabras.
¿de acuerdo? Pero las palabras solamente son un símbolo para una cosa, para una situación, para un procedimiento, para un método, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leemos un texto, ese texto lo tenemos que cambiar a imágenes, porque las palabras representan imágenes, acciones, hechos, y entonces tenemos la imagen mental, el concepto mental, y tenemos el aprendizaje. Si nosotros trabajamos únicamente con palabras, no estamos teniendo imágenes mentales, por lo tanto no las podemos llevar a la práctica, y ese conocimiento no nos es útil. Sí, pero porque hay vacíos. A mí me queda clarito. Yo cuando estoy hablando de comunicación, a lo mejor no es propiamente aprendizaje, pero más o menos es similar. Yo les digo, yo creo que la comunicación surgió así en nuestra sociedad, ¿no? Imagina un cavernícola y ve un arbusto y lo bautiza con el nombre de búho, ¿no? Y entonces va con el otro cavernícola y le dice búho, y el otro cavernícola no tiene imagen. Claro. Y su cara de guad, y el otro sí, búho. Hasta que lleva al cavernícola y le muestra el arbusto y le dice búho, hasta entonces van a poder hablar del arbusto sin tener el arbusto presente. Con el símbolo nada más. Entonces, cuando no hay imágenes, o sea, yo puedo estar habla y habla, se supone que tú tienes el mismo lenguaje, el mismo idioma, la misma codificación, entonces yo estoy hablando, tengo la imagen aquí, lo digo en palabras, tú codificas y tienes la misma imagen. Tengo que decodificar sus palabras para generar una imagen mental. Entonces, si yo digo una palabra que tú desconoces, o generas una imagen distorsionada de lo que yo quise decir, o no tienes imagen. Y eso pasa mucho con los chavos. Sí, efectivamente, porque los jóvenes, al carecer de un vocabulario adecuado, cuando encuentran una palabra en su estudio que no conocen, su mente se pone en blanco. No hay imágenes. Entonces, desde ahí en adelante, todo lo que estén estudiando es tiempo perdido, porque ya no hay una imagen, por lo tanto ya no hay un entendimiento. Y al no haber un entendimiento no lo puede llevar a la práctica y no puede hacer que se afiance en su memoria a largo plazo. Porque no puedo llegar al aprendizaje, antes del aprendizaje está el entendimiento. Y el problema en los planteles educativos de lo que los maestros no son responsables, porque esto ha existido siempre, es que nos enseñan a leer, pero no nos enseñan a entender. Lo que le llaman lectura comprensora, ¿no? Exactamente, estuve en la primera jornada interamericana de educación, estaba el director del Colegio de Matemáticas y decía que los alumnos no saben leer. Los alumnos sí saben leer, unos leen menos, unos leen más rápido, unos más lentos, pero todos aprendemos a leer. Pero leer no significa entender. Y la gente confunde, los docentes confunden, los padres de familia confunden, los alumnos confunden, que leer quiere decir entender. Y entonces cuando están leyendo y no comprenden, viene el problema porque no saben dónde está el problema, valga la redundancia, y entonces buscan soluciones donde no las hay. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro tercer bloque en su programa Conciencia en Desarrollo con el tema de la educación.